Buenas a todos, soy Adrián y vamos a ver qué son los slots en Vue. Los slots no son más que una manera de transferir información de un componente padre a un componente hijo, pero van a ser diferentes a los props que ya vimos. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos un componente padre muy sencillo con un h1, un h2 y donde estamos utilizando el child component, un componente hijo que se llama así. Y luego el componente hijo también es muy sencillo, simplemente tiene un div con un h2 dentro. Y aquí lo tenemos. Bueno, ¿cómo podemos pasarle información con slots del componente padre al componente hijo? Bueno, pues para eso simplemente vamos a tener que poner aquí, como si se tratase de cualquier elemento HTML, el elemento slot. Y ya está, esto es todo lo que tenemos que hacer en el componente hijo. ¿Y cuál va a ser la diferencia con los props? Bueno, pues que con los slots el contenido que vamos a mandar desde el componente padre va a ser un bloque de código HTML, no una variable. Y este bloque de código HTML lo podemos posicionar donde queramos. Yo lo he posicionado dentro de este div. Lo podría haber posicionado arriba del h2 o fuera del div o donde yo quisiera. Vamos a ver cómo le podemos mandar ahora información. Bueno, pues nos vamos al componente padre y entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, donde usamos al componente hijo, podemos enviar cualquier, o podemos, mejor dicho, escribir cualquier bloque HTML que será el que se envíe. Por ejemplo, voy a escribir aquí un h3 que diga contenido desde el componente padre como slot. Voy a ponerla aquí en minúscula y ya está. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y si volvemos a utilizar desde el componente padre otro componente hijo, volvemos a poner aquí un componente hijo, child component, pero no le pasamos nada, pues ese slot no tendrá nada. Es decir, no estamos obligados a utilizarlo. Y si pasamos otra información, voy a poner por aquí, por ejemplo, aquí un lorem ipsum, lorem con 5 palabras, y ahora voy a poner otro p aquí, también otro lorem, pero con 3 palabras, por ejemplo, o lo que queramos, vaya. Todo este bloque de código HTML aparecerá en el componente hijo y serán informaciones diferentes según lo que le mandemos. Bueno, pues esto puede ser muy útil para hacer, por ejemplo, las ventanas modales que dicen si ha habido un error o si todo es correcto. La ventana modal, el componente hijo, puede ser ese modal y la información que salga lo podemos pasar como un slot. Esto sería todo. Ya con esto podríamos terminar de ver los slots, porque así es como se suelen utilizar. Pero podemos hacer otra cosa. En el componente hijo, si queremos, podemos poner un contenido por defecto, por si acaso el padre no manda nada. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues entre la etiqueta de apertura y de cierre del elemento slot, ponemos aquí lo que queramos. Voy a crear, por ejemplo, un h4 y voy a poner aquí contenido por defecto, por si desde el componente padre no se envía nada. Esto ahora mismo no lo vamos a ver porque desde el componente padre para el primer hijo estamos enviando esto y para el segundo esto. Pero si desde el componente padre ahora volvemos a utilizar un componente hijo y no le pasamos nada como slot, pues entonces este componente hijo tendrá el contenido por defecto que hemos decidido. Y ya está, esto sería todo de los slots. En el próximo vídeo veremos cómo crear slots personalizados, slots con nombres, pero los slots genéricos se utilizan así. Bueno, espero que os haya sido útil. Hasta la próxima.